Hola a todos, bienvenidos. Soy María, profesora de matemáticas. Gracias una vez más por estar aquí. Hoy voy a explicar en qué consiste la regla de 3 simple. Es un método que se utiliza para calcular un elemento desconocido de una proporción. Vamos a verlo con un ejemplo. Con anterioridad a este tema os expliqué cuando decíamos que dos magnitudes eran directamente proporcionales y cuando decíamos que eran inversamente proporcionales. Bueno, pues si yo tengo el caso de dos magnitudes directamente proporcionales y quiero hallar uno de sus valores de la proporción digamos la proporción que resulta al comparar esas dos magnitudes, pues aplico lo que se llama una regla de 3 directa. Vamos a verlo con un ejemplo y estoy segura que va a resultar muy clarito. Supongamos que yo tengo una maquinaria para fabricar un determinado tipo de tornillos. Pongamos que esa máquina puede fabricar 800 tornillos en 5 horas. Bueno, pues una máquina que me fabrica 800 tornillos en 5 horas. Fijaos muy bien, es muy importante colocar muy bien los datos. Voy a poner aquí el número de tornillos. Y aquí voy a poner el tiempo en horas. Entonces, si yo quiero fabricar 1000 tornillos, ¿qué tiempo necesitaremos? Como he dicho antes, este iba a ser un ejemplo, lo he anticipado, de regla de 3 simple directa. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con dos magnitudes directamente proporcionales. En este caso, el número de tornillos y el tiempo empleado para que esa máquina fabrique los tornillos. A cuanto más horas esté trabajando esa máquina, más tornillos podremos fabricar. O lo que es lo mismo, si necesito más tornillos, tengo que darle más horas de funcionamiento a la máquina. Entonces, como es una regla de 3 directa, es decir, magnitudes directamente proporcionales, pues se plantea lo siguiente, la siguiente proporción. 800 es a 1000, 5 es a x. Así de sencillo. Y aquí nos queda una ecuación. Hacemos nuestros productos cruzados. Si os dais cuenta, como he comentado al principio, aquí tengo una proporción en la cual hay un término desconocido. Para eso aplicamos la regla de 3. Entonces, yo diría 800 por x es igual a 5 por 1000, de donde x sería 5 por 1000 dividido por 800. Esto es una sencilla ecuación de grado 1. Bueno, si divido numerador y denominador por 100, es decir, aquí por 100, me llevo dos ceritos y aquí también, me quedaría que x es igual a 50 partido por 8. Bueno, pues vamos a ver cuánto nos da 50 entre 8. 50 entre 8 sería a 6. 6 por 8, 48 hasta 52. Pongo un cerito y coma. Sería 2 por 8, 16 hasta 24. Pongo otro cerito y me quedaría 5 por 8, 40 y ya de resto 0. Es decir, 6,25 horas. Si para fabricar 800 tornillos esa máquina necesita 5 horas de trabajo, pues para fabricar 1000 tornillos necesitará 6,25 horas. Vamos a poner esto un poquito mejor, lo vamos a poner en horas y en minutos. Vamos a ver cuántos son 0,25 horas. Pues 0,25 horas, como una hora son 60 minutos, pues yo multiplico por 60 y nos quedaría 6 por 5, 30, 6 por 2, 12, y 3, 15. Luego, el tiempo que se necesita para fabricar esos 1000 tornillos con esa máquina
sería X igual a 6 horas 15 minutos. Problema resuelto. Ejemplo clarísimo de una regla de 3 simple, directa. Bueno, ahora voy a poneros un ejemplo de regla de 3 simple, pero en este caso va a ser inversa para que aprendáis cómo se resuelve. Poner especial interés y atención. Tornillos debajo de tornillos. Tiempo debajo de tiempo. Si no, si nos equivocamos en colocarlo, ya el problema va a estar mal. Como es directa, son magnitudes directamente proporcionales, pues se coloca esta proporción tal y como aparece. Otra manera de haberlo hecho, que podríamos haber dicho también, X es 1000 por 5 dividido entre 800, que en realidad es lo que hemos hecho aquí. Pero bueno, esta manera es muy clarita y nos va a resultar de mucha utilidad. Vamos a ver un caso de regla de 3 simple inversa. Claro, para esto debo tener dos magnitudes que sean inversamente proporcionales. Vamos a poner aquí inversa. Bueno, imaginaos que el ejemplo ahora va a ser un ganadero tiene cierta cantidad de comida, ¿vale? Para alimentar a 20 vacas. Entonces, el número de vacas que puede alimentar con esa cantidad de comida que tiene, y aquí vamos a ver para cuántos días le va a alcanzar esa comida. Tiempo en días. Bueno, pues pongamos, yo he cogido un ejemplo, pongamos que si tiene 20 vacas, la cantidad de alimento que tiene almacenada para alimentar esas vacas le dura 60 días, ¿vale? Tiene 20 vacas y con ese alimento almacenado puede alimentarlas durante 60 días. Pero ¿qué ocurre si compra 10 vacas más? Pues ya en vez de 20 vacas tendrá 30. Y atención, vacas debajo de vacas. ¿Para cuántos días le va a alcanzar ese alimento que ya tenía almacenado? Bueno, pues esta es una regla de 3 inversa. ¿Por qué razón? Porque si tiene esa cantidad fija de alimento y aumenta el número de vacas, pues el alimento le durará menos porque son más boquitas, más bocas que alimentar. Entonces, esta es una proporcionalidad inversa. Luego aquí tenemos una regla de 3 inversa. A más vacas, menos días, menos tiempo nos va a durar el alimento. Y aquí se plantea la operación de la siguiente manera. 20 es a 30, como, y le damos la vuelta. X es a 60. Antes, cuando era directa, poníamos 60 arriba y el X abajo, pero aquí no, porque son dos magnitudes inversamente proporcionales, con lo cual 20 es a 30, como X es a 60. Y procedemos a la hora de resolver la ecuación de la misma manera que ya sabemos y que lo hemos hecho antes. Sería 20 por 60 es igual a 30 por X. 20 por 60 sería 1200, es igual a 30 por X. Luego, si yo divido ambos lados por 30, nos quedaría 1200 entre 30 es igual a X. Ahora, 1200 entre 30 sería X igual a, he dividido arriba y abajo por 10, es decir, simplificado, quito un 0 arriba, un 0 abajo, me quedaría 120 entre 3, que sería 40. ¿40 qué? 40 días. Pues esta es la respuesta a nuestro problema. Si este ganadero adquiere 10 vacas más de las que tenía, pues el alimento que ya tenía almacenado le va a alcanzar para 40 días. Lógico, ¿no? A más animales que alimentar,
menos días que les va a durar ese alimento. Regla de 3 simple, inversa. En este caso, también podríamos haber dicho, como es inversa, una vez que la planteo, digo 20 por 60 dividido entre 30, que en realidad es lo que hemos hecho aquí. 20 por 60, que lo tengo aquí, dividido entre 30. Pero bueno, esta manera de poner la fracción dándole la vuelta es lo mejor que podemos hacer para no fallar en ningún problema. Ánimo, que estos son temas muy sencillos y no os perdáis la siguiente lección, que hablaremos sobre regla de 3 compuesta. Si os gustan mis lecciones, como digo siempre, le dais al botón, clic, y os podéis suscribir. Muchas gracias y hasta pronto.